Una oficial de policía llega a cumplir la ley en Transformers Generations. Directamente desde el universo de Reed 2015 te presento mi custom de Strongarm. Gente, bienvenidos un día más al canal y a este nuevo video que es el final de temporada de Generations, en donde les voy a estar presentando un custom muy querido, en donde realicé un trabajo bastante adelantado a su tiempo, y es el personaje de Strongarm de Reed 2015. Antes de comenzar con la comparativa de rigor acá en el canal, voy a hacer una vista genérica de este personaje antes de pasar a hablar de todos los detalles, ya que tengo bastantes cosas que mencionar de la transformación, del deco y de las modificaciones que hice en este personaje. Pero quería comentar para comenzar que el personaje de Strongarm es probablemente uno de los más queridos dentro del universo de Reed 2015, y es una figura que tuve en mi colección, pero que decidí modificar porque creía que podía sacarle mucho más potencial, y me siento muy contento de haber realizado este proyecto. Y ahora sí corresponde que hagan las comparativas, mostrando en este momento una pantalla dividida en 4 segmentos que va a ser agregada en postproducción, para que puedan ver en la esquina superior derecha la figura original, que es Strongarm de la línea Warrior Class de Robots in Disguise 2015, comparada a la izquierda en la parte superior de la pantalla con la figura del diseño digital que pudimos ver en la animación, mostrando en la parte inferior derecha el custom que realicé y que voy a estar analizando en este video, y agregando además en la esquina superior izquierda al personaje que salió en la línea Legacy en Deluxe Class. Tengo que comentar también que en el momento en que hice este custom todavía no se había anunciado la figura de Strongarm para Legacy, y ni siquiera comenzaba Legacy, ya que este custom fue hecho aproximadamente en el año 2018, si es que la memoria no me falla, lo que implica que en aquel entonces tenía la figura en mis manos, ya que la había comprado en el momento en que salió en Reed, y me parecía que era un muy buen momento para realizar un retrabajo y reinterpretarla, agregándole más articulación, detalles y una modificación que le hiciera acercarse a una versión mucho mejor de sí misma. Sin embargo, tengo que ser honesto y decir que en aquella época nunca se me ocurrió que finalmente Hasbro iba a terminar de sacar el personaje, y a pesar de eso no estoy arrepentido de haber hecho este custom. Ahora que ya hice esa comparativa entre 4 imágenes, voy a estar mostrando una vista desde todos los ángulos de este personaje para comentarles que mantuve prácticamente la totalidad de las piezas de esta figura, ya que en este caso lo que hice fue una reinterpretación en base al personaje original, utilizando el mismo molde, pero agregando varias modificaciones, nuevas piezas y articulaciones para realizar un cambio en esta figura, lo que implica que el molde original es el mismo que estaban mostrando anteriormente, conservando íntegra la zona de los brazos, también la cabeza, segmentos del torso, la cintura, las piernas, pies y también los muslos. Además de esto, las puertas y parte delantera y trasera del modo alterno también están presentes, pero tuve que hacer varias modificaciones para que el personaje tuviera esta nueva interpretación, que curiosamente mantiene los mismos elementos físicos y el mismo modo alterno de la figura original, pero con un cambio estructural. Y esto es porque va a ser meritorio mostrar en este momento en pantalla una comparativa solamente con la figura Warrior Class original, que es la que trabajé para realizar este custom, y es la oportunidad de mostrar que el personaje cambió muchísimo físicamente desde la figura original hasta donde la tengo en la actualidad. Los cambios más evidentes que se pueden apreciar es que hay un alargue en la cintura, lo que hace que la figura se vea un poco más alta, y además los pies fueron separados de la zona de las piernas, incorporando una articulación que voy a estar comentando más adelante. Esto hace que la figura tenga una altura mayor, y además de esto realicé todo el retirado y modificación de la zona de los costados de las piernas, lo que hace que tenga una estructura distinta, y además de esto la zona de los brazos fue cambiada, agregando una nueva articulación. Y la razón de todo esto es porque siempre he tenido la idea que en Reed hay muchísimo potencial en las figuras. Sin embargo, se trata de una línea que puede estar limitada por el presupuesto y la cantidad de pasos. Para los que no estén enterados, dentro de las líneas de retail general hay ciertas exigencias, como un determinado peso del plástico que se utiliza en las figuras, un determinado gimmick si es que está incorporado, y también una cantidad de pasos de transformación, lo que implica que hay ciertas partes en donde yo puedo ver un potencial que no se pudo explorar porque la figura no tenía la oportunidad a nivel de presupuesto. Así que cuando comencé a trabajar esta figura, una de las primeras cosas que hice fue modificar el torso. Voy a hacer este enfoque desde este ángulo para mostrar que esa articulación gris que
que es doble, pertenece a una parte de la articulación de la figura de Bumblebee del universo de las películas y que está ahí para permitir una transformación un poco diferente. Además de esto, realicé la modificación del torso de la que estaba hablando anteriormente, incorporando esa pieza que, como se ve del otro extremo, está sustentada en la parte de la cintura con ese ratchet joint para permitir que la figura pueda seguir moviendo la cintura pero tenga un poco más de altura. Y eso no solamente era para que la figura tuviera una altura diferente, sino porque además se hizo necesario con la transformación de este personaje. Estaba comentando antes que realicé también un agregado de partes, y eso es porque ahora el pie tiene esta articulación que estoy mostrando y que lo hace independiente de la articulación de giro que tenía de forma original. Al mirarlo desde este ángulo se puede ver que incorporé toda esa pieza grande que está hacia el fondo, que como no podía ser de otra manera proviene de RID 2001 y que se está repitiendo en otra articulación para acá, y eso es porque toda la zona de la pierna tiene este segmento que se puede articular gracias a esta parte que estoy mostrando acá con ball joint y una articulación doble, y que va a tener una participación muy importante en el modo alterno. Además de esto también hay una articulación que es la misma que estaba mostrando en la zona del torso, que se incorporó acá para permitir que esta pieza pueda estar de esa manera acá en el modo robot y mantenerse para la transformación. Además de todo lo que estaba comentando anteriormente, hice una modificación en la zona de las puertas, ya que originalmente la puerta es un solo segmento y me pareció interesante retrabajarla y separarla en dos partes. Para esto utilicé el lineado original de la figura, separando la pieza por acá y realizando la separación de esta parte, agregando toda una articulación de color gris que pueden ver ahí, que sustenta ese ball joint que está acá y que está pegado con la zona de la puerta. De esa manera me parecía que la figura tenía una articulación bastante más libre, ya que tenía una mejor articulación para los brazos, y además permitía agregar este componente adicional que es muy Generations, en donde hay piezas que se están articulando de distintas maneras para permitir un estilismo muy particular. Curiosamente, en la zona de la cabeza solamente hice un trabajo de pintura, agregando un poco de labial en la zona de acá, que originalmente no viene pintado, ya que la figura con su cabeza original me parecía muy bien y tiene un muy buen rango de articulación en el cuello y el ball joint, de forma que puede realizar todo tipo de poses como esta que estoy mostrando. También incorporé esta arma que está en la espalda y que puede llevar en cualquiera de sus manos, que proviene de la figura de Blur del universo de Titans Return. El arma quedó realizada de la misma manera en que era originalmente, ya que no me pareció necesario repintarla y creía que el gris estaba bastante bien. Y como pueden ver en esta pose de acción, la figura tiene un muy buen rango que permite grandes poses de acción que van a estar viendo aquí en Mil Robots en Instagram, así que vayan a seguirme a esa red social para que puedan descubrir todas las fotos que estoy compartiendo. Al realizar estas modificaciones siento que saqué mucho del potencial de articulación. Como pueden ver, la rodilla puede girar hasta ahí, teniendo un excelente rango de articulación. Es cierto que tal vez los brazos quedan un poco limitados por esta parte, sin embargo, considerando que tiene articulación y ball joint, pienso que logra mantenerse suficientemente bien, y eso no le impide realizar todo tipo de poses de acción como estas y muchas más. Con respecto a la estructura física y la paleta de color, mantuve la mayoría del color original, incluyendo este excelente segmento pintado en blanco que decidí no tocar en absoluto, excepto para agregar esos detalles en azul. Además de esto, agregué ciertos detalles en azul o en celeste en zonas de la cintura, también en esta parte que pueden ver aquí, algunos detalles en zonas como esta, negro en esta zona, un poco de negro en la zona interna del pecho, y además de eso, algunos detalles como en negro y azul en estas partes. No me pareció necesario hacer un gran cambio de color, ya que el plástico de las figuras de RID me parece bastante interesante, y como lo estoy mostrando en este momento tiene un buen nivel de brillo, que dependiendo de la luz puede incluso mostrar un brillo propio que no solamente es el reflejo. Así que me pareció que era interesante dejarla de esta manera, que representa bastante bien el molde original, pero agregando algunas líneas que hacen referencia a lo que se puede ver en pantalla. Sin embargo, uno de los aspectos fundamentales de la customización de esta figura, además de la articulación, era realizar un nuevo cambio en la articulación para que pudiera transformarse de otra manera, y teniendo el desafío de terminar convirtiéndola en la misma figura. Para esto voy a usar el cliché de transformación de girar la cabeza de forma inútil para la transformación, y luego de eso va a venir a realizar la transformación de forma bastante similar a la figura original, y es por eso que al realizar la modificación de la zona del pecho era importante mantener una articulación doble que permitiera que los brazos pudieran articularse pero mantenerse en la misma proporción, ya que no iba a tener demasiado espacio para trabajar. También quería comentar que el trabajo que realicé en el torso y parte de las piernas me terminaría inspirando varios años después para hacer el personaje que ustedes ya vieron aquí en el canal, que es el custom de la Ladycon Roadrunner,
que utiliza además el mismo molde como base. Luego de realizar la transformación de este segmento, el brazo va a ir hacia adelante montándose de esta manera y esta articulación se va a girar sobre sí misma para quedar orientada de esta forma y poder cubrir la cabeza. Me voy a detener un momento en la transformación para enfocar desde este ángulo la figura y demostrar que la transformación para mí implicaba el desafío de conseguir que las piezas quedaran de la misma manera que en el personaje original, pero realizando el agregado de más partes, ya que a diferencia de como era en el personaje original, estas piezas no se iban a doblar hacia acá, sino que iban a doblarse en sentido opuesto. Así que utilicé la articulación original con una modificación, agregué esa articulación doble con esa base que a su vez está unida a una pieza negra que está atornillada hacia acá. De esa manera las piezas se pueden abrir como una puerta y volver a cerrarse, logrando encajar casi por milímetros en la localización original. Sin embargo, estoy consciente que la articulación no queda exactamente encajada ahí, ya que como pueden ver desde acá abajo, la zona del torso no me permitía más espacio para trabajar. Luego de esto viene el segmento de las puertas, para lo cual voy a realizar el levantado de esta pieza hacia acá, y luego va a venir la parte de articular este segmento utilizando todo esto hacia acá, ya que la puerta está invertida. Voy a utilizar el Valgen para articularlo de esta manera, y luego de eso va a venir la parte de acomodar las piezas así, para que al momento de bajar esta pieza se convierta en una sola cosa. Y como estaba comentando anteriormente, utilicé el lineado original que estaba en ese segmento y realicé el corte con un bisturí con bastante cuidado para conseguir que las piezas lograran quedar en el lugar apropiado y la puerta tuviera la apariencia que debía tener. Curiosamente, una vez que están armadas, igualmente es posible desplazar las puertas hasta ahí, lo que es bastante útil para realizar el fin de esta transformación y conseguir que el personaje de Strongarm pueda brillar en su modo alterno. Voy a dejar ese segmento ahí por mientras, ya que va a venir la parte en donde realicé la mayor cantidad de diferencias con el custom original, y es que a diferencia del personaje original, la figura en esta ocasión no se transforma exactamente igual en la zona posterior. De forma muy curiosa, en la figura original las piernas quedan orientadas de esta manera para la transformación y esta pieza va a bajar hacia acá girando los pies hacia la zona interior. La transformación en el caso de mi custom es al revés, ya que la parte de la cintura va a quedar hacia acá y donde va a cobrar un poco más de protagonismo es en estas articulaciones de las que estuve hablando anteriormente. Y eso es porque toda esta articulación puede moverse de esta manera para permitir disponer del espacio suficiente y hacer que la figura pueda articular la rueda y que quede orientada de la forma en que quiero. Al momento de realizar la articulación de esta forma puedo doblar la segunda parte y luego voy a tener el espacio para poder insertar la articulación en la parte interna de la pierna, haciendo que la rueda pueda bajar y quede orientada de esta forma. Al mirarlo desde este otro ángulo se veía aproximadamente así, y gracias a la articulación interna que os estoy mostrando desde este otro ángulo puedo ajustarla para que pueda quedar orientada como rueda, mientras que por otra parte la zona del pie va a tener también una modificación, ya que voy a girar este segmento y gracias a esa articulación interna voy a poder montarlo sobre la parte posterior de la camioneta. Mientras transformo la otra parte de mientras convierto la otra pierna de esta figura, quería comentar que esas ruedas no pertenecen a la figura original, ya que cuando estaba realizando el custom ocurrió algún accidente que no recuerdo exactamente, pero creo que se partió la articulación interna de la rueda y extrañamente no tenía otra en ese entonces. De forma bastante curiosa, años después llegaría otro molde que terminaría convirtiéndose en Roadrunner para el ejército de los Ladycons, y de forma aún más curiosa, hace muy poco tiempo antes de grabar este video terminaría llegando un par de figuras de Strongarm incompletas a mi colección, pero en ese momento no las tenía, así que el custom terminó modificándose de esa forma para que pudiera tener una rueda y mantenerse bien. Y después de realizar un tortuoso ajuste de paneles, que es la parte más complicada de esta figura, ya tengo completamente transformada a Strongarm de Generations con un modo alterno que voy a comparar en este momento con la figura original, que está también en su modo alterno, en el que pueden ver que la mayoría de las piezas están en la misma posición, destacando, como decía antes, que esto está en la forma inversa, solo que a simple vista no se ve porque esta pieza es algo diferente y la saqué para que pueda articularse y girar en sentido contrario. Esta vista superior nos permite apreciar que
que en efecto estos paneles de los hombros no están 100% alineados como me habría gustado. Sin embargo, se trató de un trabajo bastante difícil, ya que en aquella época no tenía la experiencia que tengo en el presente para poder realizar ese tipo de ajustes. Con respecto a la zona trasera, estoy consciente de que no está completamente cubierta como en el caso de la figura original, donde esto habría estado en la parte trasera del vehículo y que se nota que es la zona de los pies. Sin embargo, para el trabajo que hice en aquella época me pareció que era suficiente y siento que logra destacar lo suficientemente bien a pesar de que ese elemento sea algo visible que no pertenece al modo original. Una vista inferior de la figura permite apreciar que se ve de esta manera, y realizar la articulación de la zona de las puertas de la que estaba hablando anteriormente incluyó un desafío adicional, y es que la figura era necesario que pudiera encajar todos los segmentos internos de la articulación, que son esas piezas grises que mostré anteriormente, en el mismo espacio para el momento de transformarse. Con la vista del presente, tal vez lo que habría hecho para mejorar un poco este trabajo sería agregar algunos paneles o piezas adicionales para permitir que estas piezas quedaran completamente alineadas, ya que al momento de transformar, como cada una tiene una articulación distinta, es muy sencillo que se muevan de un lugar a otro. De hecho, ya pueden ver que al momento de manipularla, esas están mejor alineadas y estas no. No porque no encajen, sino porque al mover la figura, aunque sea un poco, puede ser que los paneles se muevan gracias a la articulación interna, como acaba de ocurrir aquí. Ahí lo estoy reacomodando. Sin embargo, me gusta mucho cómo pude desarrollar este proyecto, porque siento que logré sacar todo el potencial que estaba en la figura original, y ese es un trabajo que he realizado en más de una ocasión. Strongarm de Reed 2015, traspasándose al universo de Generations, es una figura que me gustó muchísimo realizar, un trabajo bastante difícil para la época y que no solamente inspiraría al custom de Roadrunner que realicé años después, sino que en el presente hay otro molde en el que estoy trabajando que tiene varios elementos de inspiración de este trabajo que hice hace algún tiempo atrás. Recuerda visitarme en MilRobots en Instagram para que puedas conocer las galerías exclusivas de esta policía. Sígueme, dale me gusta y nos encontramos muy pronto en un nuevo video.